Hola, buenas a todos, un nuevo vídeo de economía global. Hoy voy a hablar por qué los españoles viven peor desde el año 2020, o mejor dicho, desde antes del COVID. Porque hay varios puntos que analizar y considero que son importantes y para muchos pues va a ser una forma de ver las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, empezamos por el PIB de España y el momento del COVID, que fue algo pues realmente negativo. Casi que cayó la economía un 11%, un 10,9%. Luego tuvimos una subida y este año pues a finalizar el año se espera un crecimiento de un 3%. Aquí podemos ver donde se creció en el 2021, 2022 y 2023. Pero si tú coges un poco sumando todas estas cifras, en 3 años la economía española solo ha crecido un 3%. Si lo ves desde un punto de vista, pues positivo, dices, bueno, está muy bien. Crecer siempre es positivo. Eso es cierto. Pero hay otro problema. Y es que hemos crecido un 3% entre el 2020 y 2023, pero la deuda pública ha aumentado muchísimo más. Como podemos ver aquí, la deuda pública antes del 2020 era del 98% y actualmente ya está rondando el 108%. Vamos a ver cómo termina a final de año, pero claro, si tenemos un 3% de crecimiento, pero tenemos prácticamente un 10% más de deuda pública, esto, quieras o no, el español al final es más pobre. Porque aquí podemos ver en la deuda por cápita, que es, digamos, toda la deuda del país repartida por españoles, vemos como en el 2019 cada español debía 28.846 euros y actualmente los españoles deben 32.362 euros. Entonces, todos somos más pobres. Y eso significa pagar más impuestos, perder, pues, calidad en la sanidad, porque se ha ido restando presupuestos, y también, pues, vemos que hay muchas ayudas que se van quitando, ¿no? Y eso, pues, de una forma, aunque sea progresiva, pues vamos perdiendo estado de bienestar. Y luego, ¿esto qué significa? Porque, claro, a esto hay que sumarle otro tema. Hay que sumarle la inflación. Claro, la inflación ha sido muy superior al crecimiento que hemos tenido. Entonces, también nos hemos empobrecido. Pero aparte, al tener un 10% más de deuda pública, también pagamos más de intereses. Y además de tener un 10% más de deuda pública, ha subido el Euribor. Y aquí podemos ver el pago de la deuda, ¿eh? Y al final la deuda pues recae más sobre los trabajadores. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque la deuda en España pues se ha ido superando, ¿no? Y este es el interés. En 2022 fue de 30.000 millones, en 2023 fue de 31.000 millones y para combatir esa inflación hemos tenido que subir el Euribor para perjudicar todo lo que es la cadena del consumo y al final pues este año más o menos vamos a acabar pagando unos 40.000 millones. Se preveía que íbamos a pagar unos 44.000 millones, pero como el Banco Central Europeo nos ha ido dando un respiro, pues al final será un poquito menos. Pero más o menos van a ser unos 40.000 millones de euros porque ya nos esperan muchas más bajadas. Entonces, por ahí rondará lo que vamos a pagar todos los españoles. Esto, pues, si nos ponemos a analizar lo que se estaba pagando antes del COVID, pues eran alrededor de unos 20-25 mil millones de interés de deuda pública. Es que la verdad es una cantidad que afecta. Y luego arriba pues podemos ver la cantidad total de deuda del país. Entonces, en 2019 pues teníamos unos 350.000 millones menos de deuda pública. La verdad es que esta situación pues al final nos genera más pobreza. También hay que reconocer que la deuda total de un país no se puede pagar, se puede contener,
se puede ser austero, con políticas muy severas se podría llegar a un porcentaje pues alrededor de entre el 60-70% de deuda pública, pero que nadie se meta en la cabeza de que puede desaparecer el total de la deuda pública. Pero claro, si tú vas conteniendo tu gasto y tu economía va creciendo y no aumentas tu deuda se va devaluando. Entonces, esto pues lo tendríamos que tener bastante en cuenta. Luego hay otro problema que suma más a la mochila, esa mochila que tenemos imaginaria todos los españoles que va llevando piedras y cada vez le vamos poniendo más piedras. Porque a todo esto que os he comentado hay que sumarle el gasto en pensiones. Mirad, por ejemplo aquí podemos irnos al 2019 y se pagaban alrededor de 144.000 millones, casi que 145.000 millones al año en pensiones, contributivas y no contributivas. Me da exactamente igual porque al final pues son pensiones y una persona pues que no ha llegado a un mínimo de cotización pues también necesita esa cantidad de dinero porque encima pues ya tiene cierta edad, ya no puede trabajar y tiene que vivir. Entonces son pensiones igual. Aunque sea un subsidio es una especie de pensión y se suma en el gasto de pensiones. Pero aquí podéis ver cómo esta cantidad ha ido aumentando y la tendencia es pues alarmante y preocupante. Y que el año pasado se acabaron pagando 190.000 millones de euros en pensiones. Este año vamos a estar cerca o llegaremos a los 196.000 y ya pues son cantidades que se acercan al 15% del PIB de España. Y esto la verdad es algo que hace que la población española cada vez tenga que soportar más esa carga, porque la verdad esto es totalmente insostenible y al final pues el otro día hubo un vídeo de Wall Street Wolverine criticando esto, no de una forma pues correcta, porque a él le gusta un poco también llamar la atención. También hemos visto ya sabemos por qué hizo ese vídeo, porque luego pues hizo una entrevista hablando de pensiones y era una forma pues de captar la atención. La verdad es una buena jugada, hay que reconocerlo. Pero a esto hay que sumarle otro tema, porque es que España es una encrucijada y la verdad es que no planee bien su futuro, que haga bien pronto las maletas, porque puedo asegurar que lo tiene realmente complicado. Y luego está el tema de la vivienda, que es un tema que se está hablando mucho, incluso en el programa de Broncano, en cualquier cadena, y vamos viendo cómo el mercado pues cada vez se está encareciendo más porque no hay oferta de alquiler. Han ido pues utilizando mecanismos para intentar controlar, regular, y eso pues lo único que ha hecho ha sido empeorar totalmente la situación, porque ante una demanda desmesurada lo que hay que hacer es políticas coordinadas para combatir y meter muchísima más oferta en el mercado para poder controlar un poco los precios. Yo actualmente, viendo cómo está España en esta situación, si os digo la verdad, al final lo único que se puede hacer es intentar, porque España pues tiene un margen de maniobra pues muy reducido con todos los gastos que tiene de deuda pública, del gasto en pensiones, bueno, la verdad es que pues lo único que recomiendo es hacer como oportunidad de alquileres económicos en poblaciones que estén a una cierta distancia de las poblaciones importantes, como son Madrid y Barcelona, y que hayan unos buenos servicios públicos, unos bonos, para que estudiantes o trabajadores pues, puedan acceder a las ciudades grandes para trabajar. No es algo que te dé calidad de vida, pero no hace mucho estuve escuchando a Marc Vidal y él mismo lo decía. Yo cuando tenía que estudiar, pues tenía un desplazamiento de 40 kilómetros de distancia. Y en ese desplazamiento, como no conducía y iba en el servicio público, pues aprovechaba para estudiar. Y luego, pues también decía que llegaba el fin de semana y también trabajaba para poder pagar los gastos de la carrera. Pues al final en la vida hay que hacer sacrificios y también aparte hay que utilizar la cabeza. Porque ante todo este problema del alquiler es bastante importante
cuando se tenga esa oportunidad de ahorrar, pues que se haga. Porque pasan los años y cuando sales de casa ves todos esos gastos que estaban afrontando tus padres, y si te sales de casa, tu capacidad de ahorro, la verdad es que se va a cero. O prácticamente se te reducen mucho las posibilidades. Y nada, con esto finalizo vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.